Muy buenas noches, queridos hermanos. Alegría estar con ustedes, un placer, como siempre, vernos en el culto online. Los bendecimos en el nombre de Jesús y queremos decirles que estamos inmensamente felices de poder estar con ustedes por este medio. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más y deseamos que Dios esté bendiciendo cada familia, cada hogar en este tiempo en que nos conectamos juntos para compartir la palabra de Dios y este tiempo de comunión. Queremos en este momento comenzar orando por las necesidades y quizás tengas tus necesidades y no sepas a quién decírselos, a quién contarlos. Ponelos delante del Señor en este momento. Quizás estés pasando por un momento difícil de enfermedad o de desánimo, o estás pasando dificultad en tu economía. Ponelo delante del Señor para que podamos orar por ello. Y Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti, en primer lugar para exaltarte, Señor, reconociendo tu autoridad, reconociendo que eres Rey, Señor, y ahora pedirte por cada hermano nuestro que esté pasando por alguna dificultad. Señor, que vos puedas abrazarlo, que puedas estar con ellos, que puedas guiarlo. Señor, para que cada uno en su lugar sienta tu abrazo, sienta tu comprensión, sienta tu ayuda en este tiempo, Señor. Gracias te damos porque sabemos, Dios, que vos no sos sordo y que vas a escuchar el pedido de cada uno de nuestros hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este momento, Señor, y que pronto las soluciones de cada necesidad lleguen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, le invitamos también a que puedan seguir ofrendando y contribuyendo. La iglesia continúa otorgando las ayudas a los necesitados. Continuamos con la construcción del nuevo templo y siguen estando las cuentas que hay que pagar siempre, que gracias a Dios se pueden cubrir gracias a la fidelidad de todos los miembros de la iglesia. Le van a estar pasando la dirección, la cuenta a donde pueden depositar, sino también de lunes a viernes pueden entregarnos en la oficina de Colón. Que Dios bendiga a cada dador alegre y queremos bendecir las ofrendas. Así que oramos. Padre, gracias te damos porque nos permites, Señor, ser parte de la extensión de tu reino por medio de nuestro aporte económico. Gracias, Señor, porque nos suples el trabajo y gracias porque nos das la salud, Señor, para poder cumplir con nuestras obligaciones laborales. Y, Señor, te pedimos de que todo esto, que este dinero que se junta a través de las transferencias, a través de las ofrendas, Señor, pueda ser utilizado con tu bendición, con tu sabiduría, Señor, de una manera que favorezca la extensión de tu reino. Señor, bendice a cada dador alegre, Señor, y que tu promesa sea cumplida, Señor, de abrir las puertas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, Señor, en cada hogar, en cada familia y a cada dador alegre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a escuchar una alabanza ahora y te invito a que puedas cantarlo junto, que puedas acercarte al Señor para esta adoración. Me alegraré en tu salvación.
por fe, no me dejarás. Doy un paso más, viviré por fe, no me dejarás, no me detendré. Doy un paso más, viviré por fe, no me dejarás. Doy un paso más, viviré por fe, no me dejarás, no me detendré. Doy un paso más, viviré por fe, no me Bueno, en esta noche queremos compartir acerca de resistir, de no desanimarnos. Queremos hablar un poquito acerca del ánimo y del desánimo. Y quería comentarle una anécdota ocurrida con el rey Roberto Bruce de Escocia, cuando sufría él los ataques de parte de los ingleses. Ya lo habían asediado los colonizadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, y diferentes batallas en las que perdió. Llegó un momento en que estaba refugiado, escondido en una casa de campo, un día lluvioso, y estando en esa circunstancia, él miró hacia arriba y vio de que en la viga estaba trabajando una araña, y trataba de tejer su tela, y tejiendo el hilo principal fracasó. Y contó las veces que fracasó 6 veces. Y en la 7ª vez logró enganchar el hilo, y así de esa manera tejió toda su tela. Y él, frente a ese escenario, aprendió algo. Así que bueno, cobró fuerza y dijo, se levantó, reunió su ejército, reorganizó y avanzó nuevamente, y esta vez sí con éxito logró echar fuera a todos los ingleses que lo estaban asediando. Y de esta manera, por un intento más, logró alcanzar una victoria y una libertad para todo el pueblo de Escocia. Y este relato nos muestra la importancia de no quedarnos tendidos, sino de levantarnos, de recobrar ánimo, de recobrar fuerzas. Y vamos a ver un poquito de dónde podemos recobrar fuerza, en qué podemos apoyarnos. Dice Isaías 40, 23, 31. Él convierte de nada a los poderosos, y en los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se caen, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los fines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Se levantarán las alas como el águila. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. ¿Cuáles serían las consecuencias del desánimo? Y analizando un poco, podemos ver de que las personas que se desaniman tras algunas derrotas, uno ve los resultados en que abandonan los emprendimientos, abandonan una carrera, abandonan la construcción de una casa, abandonan la familia. Cuando viene el desánimo y después de probar 1 y 2 y 3 veces, bueno, por ahí ya dicen, no, ya con varias veces que intenté, varias veces traté de restaurar la familia, el matrimonio, varias veces me presenté a rendir una materia, varias veces, y llegan a este punto y a esta conclusión de que no es para ellos, ¿sí? Se le forma una idea y le entra el no puedo, el no sé, el voy a fracasar otra vez y abandonan. Y lo que se ve son emprendimientos abandonados. Y no es cierto, nadie va a vivir en una casa que no está terminada. O si no es la misma comodidad, no es lo mismo cuando no se concluye bien algo. Y esto viene por no saber manejar el desánimo, porque el desánimo se apoderó de una persona. También nos lleva a no realizarnos en los propósitos de Dios. Esto tiene un costo muy alto porque justamente los propósitos de Dios son tan trascendentes, son tan grandes, tienen un alcance infinito y el no desarrollarnos, el no continuar, el quedarnos atrás por una ofensa, por un problema que nos desanima, por una herida que no fue sanada, lleva a que no cumplamos ese propósito que nos va a dar significado, que va a dar sentido a nuestra vida, que va a dar importancia y trascendencia. O sea que no cumplo el sueño que Dios tuvo sobre mi vida. Tal cual. Y paso así a ser una persona desdichada, ¿no es cierto? Esto nos lleva a entregarnos a la depresión, a la angustia, y por eso es que vemos por ahí muchas veces mucha gente que se suicida porque fracasó en los negocios, fracasó en la familia, fracasó en varias cosas y bueno, se le armó un combo en la cabeza y se desanimó. Decimos que perdió el ánimo. El desánimo es la pérdida, ¿no es cierto?, de la energía que le permite continuar, que le permite avanzar. Entonces pierde esa fortaleza. ¿Y cómo podemos recobrar esa fe y ese ánimo, según la palabra? Bueno, podemos recobrar en la medida a que creamos en las promesas de Dios. Una de las promesas, por ejemplo, dice que Él está con nosotros. Así que le sintamos o no le sintamos, le veamos o no, tenemos que tener presente de que Él está. ¿Sí? De que Él está y está obrando en nuestras vidas, ¿sí? De que está trabajando aunque no podamos verlo. Aunque no podamos verlo, Él sigue su actividad. Hay en la Biblia un relato interesante acerca de la historia de Jacob y su hijo José. Los hermanos de José, por envidia, sabemos de que le vendieron como esclavo, tomaron la ropa de él, lo empaparon en sangre y le dieron al padre. Le dieron al padre con sangre, entonces el papá miró y dijo, una bestia lo devoró. Y bueno, así que comenzó su luto, su tristeza de saber que su hijo murió tan temprano, tan joven, unos 17, 18 años, y vivió así por muchos años, creyéndose esa mentira. Y durante ese tiempo, Dios, que no da cuenta de sus razones, Dios que en su sabiduría nos oculta muchas cosas, Él siguió siendo fiel a Dios y Dios siguió trabajando en la vida
y con la vida de José. Llegó un momento en que él llegó a ser el segundo en poder en todo el país de Egipto, el más poderoso. Y Dios lo utilizó con poder para generar recursos y riqueza y mantener viva a la humanidad o a esa región en ese momento. Y me llama la atención de que llega un momento en que los hijos vienen con la noticia y le cuentan a José, a su padre Jacob, ¿no es cierto? Le dicen, tu hijo José vive y es un señor en la tierra de Egipto, es tan grande. Y él no cree, ¿no? Estaba tan creído de esa mentira, de lo que le había pasado al hijo, pero en un momento él ve los carros egipcios que le mandaron. Y entonces ahí dijo, no, verdaderamente mi hijo vive. Y esa fue la mayor alegría, saber de que vive. Pero además Dios le dio la bendición de que el hijo era una persona de gran influencia. Y ahí vemos de que Dios constantemente estuvo obrando, estuvo trabajando, a pesar de que no lo entendía, ¿no? Y al final después sí, Dios le vuelve a hablar y le dice que vuelva, que se vaya a Egipto, y le dice que ese mismo hijo cerraría sus ojos cuando él muriera, como que iba a morir en el regazo de su hijo. No estaba tan angustiado por un lado, pero sin embargo Dios, que estaba al control de todo, tenía un final dichoso, un final feliz para él, un final satisfactorio. Y así que bueno, primero yo creo que tomar las promesas de Dios, creer la palabra, aunque no sintamos, aunque no entendamos. También saber de que todo obra para bien, ¿sí? Esa desgracia que había pasado fue para que este hombre José vaya a Egipto y esté bien y esté próspero en ese lugar y sea de mucha bendición para otras personas. Y quería contar una anécdota también de que me pasó este año. Yo trabajo en la policía y bueno, estaba trabajando cerquita de mi casa, a 2 cuadras, me iba caminando, todo bien, y de pronto me mandaron a un lugar mucho más conflictivo, lejos, y bueno, ahí todos los problemas que puede haber. Encima tenía un montón de detenidos, se alojan muchos detenidos en ese lugar, y bueno, comenzando ahí en ese lugar a hablarle, a evangelizarle a alguno. Bueno, entre que eso estaba un muchacho que estaba apartado de Dios y bueno, con el tiempo este muchacho fue buscando de Dios, él recordando las promesas y las palabras de Dios y sus vivencias anteriores, le llevó a que busque de Dios, comenzó a buscarlo en oración, en ayuno, y este muchacho era un problema, realmente era un problema en el trabajo para nosotros, y de pronto cambió y comenzó a ser de bendición para sus compañeros, y entonces comenzamos a abrirle las puertas y llevarle a otro lugar y ayudarle a que pueda seguir evangelizando a otras personas. Y le llamo un pabellón que era el más difícil, el más complicado, y en ese lugar este muchacho se puso a hablar también, a evangelizar, y comenzaron la gente a creer, a invocar a Dios y a obedecer a Dios. Y el lugar donde Dios y sus mandamientos son obedecidos, nosotros aprendimos que ese es el lugar donde viene el reino de Dios, donde se manifiesta el poder de Dios. Y así que se comenzó a manifestar el poder de Dios. Y de ser ese lugar ahí un lugar donde teníamos que cuidarnos de que no se agredan, de que no le hagan mal a uno nuevo que entraba, a que era el lugar más inseguro, pasó a ser el lugar más seguro, el lugar donde hay paz y un lugar donde es claro la presencia de Dios y el mover de Dios en ese lugar. Tal es así de que comenzaron mis colegas a reconocer de que algo diferente sucede en ese lugar, algo diferente hay ahí, de que hay otra tranquilidad, es un lugar donde están seguros, resguardados, y donde hay paz sobre todo. Y ahí uno puede ver la eficacia del Evangelio, que el Evangelio aún sigue siendo poder de Dios para salvación, poder de Dios para restaurar, para tocar, para transformar vida. Así que... Jorge, podemos decir que
que Dios te sacó de una comodidad para cumplir el propósito por el cual Él ya había puesto su mirada sobre esa persona, ¿sí? Claro, y exactamente. Y bueno, así que bueno, eso ayudó para bien, fue para bien, para bendición. Y así también podemos ver de que para recobrar la fe y el ánimo, ¿no es cierto? Y para que Dios pueda venir y obrar, necesitamos poner en orden nuestra vida, ¿no es cierto? Dice la Biblia que tenemos que pagar a todo lo que debemos. Al que se le debe respeto, le debemos dar respeto. Al que se le debe honra, hay que darle honra. Al que se le debe tributo a la municipalidad, hay que pagarle el tributo, ¿sí? Hay que pagarle el impuesto, hay que pagar la patente, hay que pagar todo lo que hace falta, ¿no? Y cumplir lo que dijo Jesús: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente estar, ¿no es cierto?, al día con los diezmos y ofrendas para que Dios pueda bendecir el área económica nuestra. El orden, decimos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y cuando necesitamos orar a veces por alguien que está con algún problema financiero, yo no quiero orar por alguien que no está cumpliendo con Dios, por ejemplo, por el diezmo, sino orar por bendición económica si no está cumpliendo con Dios también. Tenemos que poner orden en el matrimonio. Hay muchos matrimonios que están, que no están casados, que están en concubinato, y cuando venimos a los pies de Dios tenemos que ir poniendo en orden. Cuando nos va revelando las cosas tenemos que ir quitando todo lo que está desordenado y trayendo el orden. Hay un pasaje que está en Hebreos, no sé si lo tenés. Y Hebreos 13:4 dice: honroso sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que si entendés que esto, por tu situación civil, tu situación de convivencia, tenés que poner en orden esto, ese es el tiempo para que empieces a averiguar los trámites, lo que hay que hacer, y ser también en obedientes a esto para que Dios bendiga y el enemigo no tenga por dónde agarrarnos. O sea que nosotros somos responsables de nuestra bendición y de nuestra maldición. Tal cual, de nuestras decisiones depende. Y también tenemos que poner en orden a veces las prioridades, de darle a Dios, que tiene que ser el primero, ¿no es cierto? Así uno ve las prioridades, en qué invierte el tiempo, ¿no? Así vemos, por ejemplo, cómo mucha gente no tiene tiempo para la célula, no tiene tiempo para servir, por ahí tiempo para un montón de otras cosas, y lo último le deja para Dios. Y si vamos a la palabra de Dios, dice que cuando nosotros buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, lo demás nos viene por añadidura. Y muchas veces nos desgastamos, nos fatigamos corriendo detrás de la añadidura porque no estamos buscando primero el reino de Dios. Así que cuando tenemos un correcto orden de prioridades, también esto hace, y le damos al lugar que a Dios le corresponde, hacemos de que la bendición de Dios pueda venir en nuestras vidas y todo lo demás nos salga más rápido y nos salga más fácil, ¿no es cierto? Esto es lo que hace Dios, de que nos ayuda a que todo sea más rápido y más fácil. También tenemos que buscar nuestra fortaleza en Dios. Dice que debemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Y hay un pasaje de la historia del rey David que vamos a leer, y el contexto de este pasaje, los versículos anteriores, habla de una situación en que David y sus soldados estaban de unas campañas militares en unas guerras, y cuando vuelven encuentran de que los enemigos tomaron a todas sus mujeres, a sus hijos, a sus bienes, y se fueron, los llevaron cautivos, los llevaron prisioneros, y bueno, y así sigue así la historia. Y David se angustió mucho
Estamos leyendo 1 Samuel 30 del 6 al 8. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Animelet: yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acerca del efod a David. Y a David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y cierto librarás a los cautivos. Amén. Ahí vemos cómo cuando a veces nos embarga un problema, una dificultad, corremos, estamos para acá, por allá, y lo último que parece, nos acordamos es de orar, es de buscar de Dios. Y acá dice que estaba complicado la cosa, ¿no? Dice que lloraron mucho, todo el día estuvieron tristes, angustiados, bueno, y ya dijeron, perdieron el sentido de la vida, ¿no? Ya este hombre que les comandaba, que era su inspiración, que era David, ¿no? Que era el hombre que le daba ánimo, que le conducía victorioso en todas las campañas, ya perdieron sus hijos, perdieron la motivación, perdieron a sus esposas y ya empezaron a murmurar y vamos a apedrearle a este también, ¿no? Y así que a David también le empezó a angustiar eso, pero él decidió poner la confianza y la fe en Dios, ¿sí? Y en lugar de estar llorándole al viento, ¿no? Como dice, llorándole a la abuela, decidió llorar ante Dios, buscar a Dios, ¿no? Y cómo enseguida Dios le dio las instrucciones y le dio la solución, le dio la victoria en lo que tenían que hacer. Y volver a intentar una y otra vez. Dice Lucas 5 del 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo al maestro: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron grandes peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Amén. Y acá vemos también de que, o sea, el trato, la situación nuestra, no podemos compararnos con los que no creen en Dios, con los que no creen en Jesús, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían esas recompensas de la cual Dios nos habla? A ver, desarrollemos un poquito el último punto que Dale. hablamos de volver a intentar, ¿no es cierto? Como decíamos en el primer relato del rey de Escocia, ¿no? De que se levantó una vez más. Y acá en este caso vemos también de que Pedro, en su trato con Jesús, ¿no es cierto?, le manda que tire la red una vez más. Y en esta situación él repite y ya la situación no era muy oportuna, porque la pesca, para que sea más exitosa, tendría que ser a la noche. Él ya estaba volviendo, ya estaba juntando sus redes, él ya estaba desanimado. O sea, cuando las oportunidades, según la lógica humana, ¿no es cierto?, eran más ventajosas, no pescó nada, así que ya más con la luz del día no iba a pescar. Pero sin embargo, esta vez él creyó. Lo que hizo la diferencia fue que esta vez Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en el asunto, Jesús estaba en esa pesca. Y ahí fue que tuvo ese resultado tan extraordinario, ¿no? Dice que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No fue tan milagroso cuando estuvo Jesús en la barca, cuando estuvo la presencia de Dios. Entonces podemos hacer un intento más de la mano de Dios
y seguramente Dios nos va a bendecir. Y veremos las recompensas de las cuales vamos a ver. ¿Qué recompensas podemos tener? Bueno, y como recompensa tenemos de que las victorias son de bendición, ¿no es cierto? No solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean también. No solamente nosotros nos vamos a realizar, a salir victoriosos, a salir vencedores. No solamente nosotros vamos a tener una vida significativa y satisfecha, sino que esto va a trascender a otras personas. Podemos decir lo que dice el Señor: te bendeciré y serás de bendición a otros. Y serás de bendición. Amén, amén. Porque una persona, por ejemplo, que se recibe una carrera, que logra, que no se desanima, que termine, y un profesional va a poder servir mucho mejor a Dios, ¿no es cierto? Y a la sociedad. Nadie nos vamos a un casi dentista, ¿ve? Que nos trate de arreglar el diente, ¿no? Tratamos de ir a uno que se matriculó, que se graduó, que está bien. Así que siempre va a ser de bendición. A medida que tenemos victorias, será de bendición no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestro entorno. También esto nos permite conocer más a Dios. En este relato que vimos acerca de Pedro en la barca, dice que él, cuando vio el poder de Dios, ¿no es cierto?, lo conoció de una manera experimental, porque antes nosotros podíamos decir, sí, teóricamente sabemos la teoría, que Dios obra milagros, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios hace cosas nuevas, pero cuando lo vemos actuar, ¿no es cierto?, en nuestra vida, y vemos también su poder fluir a través de nuestras vidas, podemos conocerlo por experiencia. Y eso es lo más maravilloso, de poder conocer y entender mejor a Dios. También esto nos lleva a ser promovidos a otro nivel, porque acá vemos en el relato de Pedro de que cuando él conoció a Dios, se arrodilló y le pidió que se aparte, reconoció la santidad de Dios, pero él conoció la capacidad que tenía Dios de generar una pesca abundante. Entonces fue promovido a otro nivel, porque ahora Jesús le dice: no temas, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Así que pasó de ser pescador de peces a ser pescador de hombres, ¿no? Así que bueno, cuando le invitó a pasar al próximo nivel, dejó todo, no le importó la barca, no le importó nada, agarró y le siguió a Dios. Y le siguió a Dios. Y así funcionan en las cosas de Dios. Cada vez que salimos victoriosos de algo que vencemos, estamos preparados para lo próximo de Dios, ¿no es cierto? Porque si nos encontramos ahí fracasando y fracasando, nunca vamos a pasar al próximo nivel. Si nos vencemos, no terminamos la escuela primaria, no vamos a poder pasar a la secundaria. Y así, si no terminamos la secundaria, no podemos pasar a otro nivel, ¿no es cierto? Así que por eso es importante vencer, ¿no es cierto? Porque nos va a llevar a pasar a un próximo nivel. Y también Dios va a premiar nuestra fidelidad, ¿no es cierto? Dios nos va a recompensar cuando salgamos victoriosos. Sabemos que Dios no es deudor de nadie, que Dios es un Dios que recompensa. En el capítulo 11 de Hebreos, que habla mucho acerca de la fe, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice que hay que saber y creer de que Él es galardonador de los que le buscan, que Él recompensa. Él dice que ni siquiera un vaso de agua que nosotros le damos a alguien por ser hijo de Él no va a perder la recompensa. Hasta eso, ¿no? Todo Él mira, toma nota de todo lo que hacemos, toma nota de todos los actos nuestros que hacemos, cuando sentimos y cuando nos sentimos su presencia, cuando constantemente Él está viendo y tomando nota y va a recompensar cada cosa, ¿no es cierto? Dice en Apocalipsis que Él viene y su galardón con Él, viene su recompensa con Él. Así que vale la pena pararse, ponerse de pie, creer en Dios y tomarse de su mano y avanzar por lo que Él, los objetivos que Él nos hizo, los desafíos que nos dio, los desafíos que nos da la iglesia, las metas que nos traza.
cumplir todo eso y salir vencedor, porque vamos a recibir nuestra recompensa de parte de Dios. Y vemos de que lo que hace la diferencia acá es la presencia de Jesús, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que tener un rol activo en todo esto, ¿no es cierto? Como veíamos, que tenemos que recobrar la fe, ¿no es cierto? Poner en orden la casa. Tenemos que hacer algo, pero algo que muchos también hacen, los que no tienen a Dios también hacen, pero lo que nos va a hacer la diferencia va a ser la presencia de Dios, ¿no es cierto? Va a ser esa ayuda que necesitamos para salir victorioso. Y por eso necesitamos de recibirle a Jesús en nuestro corazón. Y vale la pena. Vale la pena buscar la fe, porque nos va a dar ese plus que necesitamos. Yo recuerdo en mi época de estudiante, por ahí entre 2009, que vine a Posada, y tenía mucha inseguridad de la exigencia del instituto, a ver si iba a poder cumplir y recibirme. Y recuerdo que la pastora en una oportunidad, no me acuerdo el mensaje, pero recuerdo que dijo, o está la montaña o está la fe. Y puede estar en nuestra vida las dos cosas. A veces vacila entre uno y otro. Y depende en qué nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra atención, si estamos poniendo nuestra fe en las promesas, si estamos orando, si estamos buscando de Dios. Va a depender de eso si va a estar la fe, ¿sí? Y si no, va a estar la montaña. Y a esto se refería cuando comentaba acerca de que ese pasaje que dice que al que cree, si le manda a la montaña a que se vaya al mar, se va a plantar en el mar, ¿no es cierto? Así que puede estar la montaña o puede estar la actitud de fe que vence, que triunfa, que gana. Y si puede estar la fe, ¿para qué vamos a tener la montaña? ¿No es cierto? ¿Para qué? Así que tenemos que animarnos a recobrar la fe, el ánimo y a mirar las recompensas, ¿no es cierto? Eso también nos ayuda a mirar el premio, a ver cuál va a ser nuestro premio. ¿Vale la pena esto o no vale la pena? A ver, los resultados ¿son solo para esta vida o para el más allá también? Y entonces esto nos va a ayudar a poner. Pero todo esto comienza colocando nuestra fe en Jesús, ¿no es cierto? Cuando nosotros permitimos que Él entre en nuestro corazón y nos comience a guiar y a fortalecernos. ¿Sí? Mi relación con Dios. Así es. Y en este momento queremos invitar a aquellas personas que quizás estén muy desanimadas, que estén pasando por grandes desánimos, han perdido la esperanza y no saben cómo levantarse. Hoy yo te invito a vos, a esa persona que dice, yo no puedo más con esto. Que vos levantes tu mirada a Jesús, que vos veas en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo la solución a tu problema. Que Él te puede ayudar a salir de ese desánimo, Él te puede levantar, Él puede hacer de vos la persona que vos mismo deseas ser. Por eso en este momento, dirigiéndome a vos, yo quiero hacer una oración. Si vos lo permitís, que vos puedas recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Vos que quizás nunca lo hiciste o alguna vez lo hiciste y te apartaste, pero hoy me quiero dirigir a vos que hoy querés conocer a Jesús. Si vos le das el ok a Dios, Él va a abrir algo grande y poderoso en vos. Por eso, hacé esta oración tuya para que Dios pueda entender, pero sí tenés que poner tu fe en Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hacé esta oración tuya y repetí conmigo. Padre amado, hoy me acerco a vos totalmente angustiado, desanimado. No puedo mentirte porque vos sabés todo. Pero en este momento me rindo a vos. Quiero reconocerte y quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que mandaste a tu Hijo
a morir en la cruz por mí. Y te acepto como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y si hiciste esta oración con fe, Jesús, el Espíritu Santo, entró en tu corazón y dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que podés relacionarte como a tu Padre para pedirle que te ayude en todo. Cómo avanzar, cómo seguir, que te dé las palabras y la guía que vas a necesitar cada día para recobrar el ánimo, para recobrar la esperanza. Y quizás también hayan alguno que se encuentre en algún área de su vida desanimado, desalentado. Y quiero animarte a que creas en Jesús, a que creas en su palabra. Hace unos días atrás en los mensajes escuchamos acerca de el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la diferencia, decíamos que no estaba en que no conocían la palabra, porque Jesús dijo, les voy a comparar al que escucha y obedece, y el que escucha y no obedece. O sea que no estaba en la información, manejaban la misma información, pero la diferencia hizo la obediencia. Y saben, hay un gran porcentaje, el 80%, quizás más, de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de que han pasado por una iglesia, han seguido a Dios, han estado en una célula. Hay gente inclusive he visto gente con mucho conocimiento de la Biblia, con capítulos que se memorizaban, y sin embargo en esa situación. Y entonces uno dice, ¿pero y qué no funciona? ¿Funciona para alguno o no? Y ahí está yo creo que la diferencia entre quien escucha y obedece y quien escucha y lo rechaza, o quien escucha y no lo hace caso. Pero te quiero decir de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. En Dios sigue habiendo esperanza, en Dios sigue habiendo palabra de vida eterna, en Dios sigue habiendo poder. En este versículo que leíamos, en este pasaje de Isaías, dice que él primero comienza hablando de quién era Dios, ¿no es cierto? Que Dios pone reyes, que Dios quita reyes, y comienza exaltando y hablando la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Y ahí luego dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Así que en Él hay una fuerza increíble y Él puede transferirnos, puede darnos esa fuerza. Así que reclamemos eso que como hijo nos corresponde, que como hijo nos toca. ¿Escuchamos una alabanza?
Bueno, iglesia, hasta aquí le damos gracias por habernos acompañado y bueno, vamos a estar reencontrándonos próximamente en la reflexión de los jueves. Así que sigamos buscando de Dios y creyendo en sus promesas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te dé una semana bendecida, tomado de su mano, una semana victoriosa y que sigas creciendo en el conocimiento, en la gracia y en el amor de Dios. Buena semana. Buena semana.